tomado en San Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaban. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús le dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? Hermanos, esa es la primera interrogancia que hay que hacernos nosotros en esta oportunidad. ¿Quién es Cristo para ti y para mí? Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Verbo encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, lo dije el apóstol Pablo, y también el apóstol San Juan, y nada de lo que existe ha sido hecho sino por la mano de Jesucristo también. Hermanos, en esta oportunidad hay que tratar de entender un tema también que dentro de la iglesia es importante, que se le llama cristología. Cristología se refiere a Cristo como Dios. Cristo como Dios. Eso es lo que es Cristo también para nosotros. Si Cristo no fuese Dios, el viento y el mar no le hubieran obedecido, hermano. No hay duda que esto sea así. Al menos desde mi punto de vista, lo poco que yo he estudiado de teología, cristología, hermano, es Cristo. ¿Quién es este que hasta el mar le obedece? ¿A quién otra persona le puede obedecer el mar, sino solamente a su creador? Su creador. Por ejemplo, les voy a poner este ejemplo. San Juan en el capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Hemos dicho: Jesús. En el principio era el Verbo. Es decir, que antes de la creación de todo lo que nosotros vemos alrededor nuestro, es parte de que Cristo estaba junto a Dios cuando fue creado. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Así lo dice San Juan capítulo 1, versículo 1. Al menos en las Biblias católicas y también en la Biblia Reina Valera, la más utilizada por los hermanos separados. En la única Biblia que he visto que no lo diga así, que no concuerde, cuidado con tener y leer esa Biblia, es la Biblia de los testigos de Jehová. Por supuesto, porque los testigos de Jehová, para ellos Jesús no es Dios.
Entonces, si Jesús no es Dios, oye bien, si Jesús no es Dios para ellos, y lo escriben, donde les decía yo, Biblias Católicas y Reina Valera, capítulo 1, verso 1 del Evangelio de San Juan, por ejemplo, dice: en el principio el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y nada de lo que existe existió sin él. Sí, de precioso. Sí, lo puedes leer tú en la Biblia católica y en la Biblia más leída y utilizada por las iglesias evangélicas, que la Reina Valera. Lee, busca. Por eso, en este tema de cristología, es precioso entender que Cristo es el único que tiene poder, autoridad para poder detener un viento huracanado, las olas increpadas, porque hay que entender de que según la fuerza del viento, las olas se levantan. Si el viento está calmado, si hay una calma total, paz, entonces las olas van a estar calmadas. Yo se lo digo porque yo en un tiempo fui pescador. Y a la hora, por ejemplo, en el momento más mansito, como decimos nosotros, ¿verdad? Las olas están mansas, no hay mucho problema para virarle, mira, las redes, ¿verdad? Cuando uno está sacando las redes de dentro, ¿verdad? Para ver si hubo pesca, en ese momento, en el lapso de una hora que se les da más o menos para que pesquen, 40 minutos más o menos, se les da a las redes para que pesquen, ¿verdad? Bajo el agua, dentro del agua, y es en la madrugada. Ojo, si no hay viento, si no hay, por ejemplo, una tormenta, porque cuando hay tormenta, hermanos, hay que tener cuidado. Cuando hay tormenta, viene viento, vienen relámpagos, las olas comienzan a levantarse. Y es ahí donde comienzan a golpear en la barca, las lanchas, o las olas incluso caen dentro de la barca. Y ahí es donde uno entra un poco en pánico, entra en miedo, se asusta. Así como les pasó a los discípulos del Señor. Los discípulos eran hermanos pescadores, conocían aquel mar, conocían en qué momento el mar estaba calma, bien calmadito, había una bonanza completa, una tranquilidad, pero conocían también que en los momentos que comenzaban a soplar los vientos, comenzaban a levantarse las olas, era porque se acercaba problemas. Y problemas no solo para pescar, sino que también problemas para remar, problemas para controlar la barca. Hermano, si el hombre es humano, se cansa, se fatiga. ¿Por qué? Porque con las manos, con la fuerza de los brazos, van remando. Pero si el viento es en contra, todo se pone cuesta arriba. Todo se pone todo contrario, toda adversidad. Y eso le pasó a los discípulos. Y sin embargo, Cristo iba con ellos en la barca. Cristo aparentemente se fue a dormir, se cansó. Como humano, la parte humana, aquí donde podemos ver, para que ustedes también me entiendan, las dos dimensiones, las dos naturalezas de Jesucristo. La naturaleza humana y la naturaleza divina.
En la naturaleza humana es cuando él siente cansancio y sueño. Se recuesta a descansar y se duerme. Esa es la naturaleza humana de Jesucristo. Pero cuando escucha los gritos, los lamentos, incluso le llegan a decir a él mismo: levántate, maestro. ¿No te importa que nos hundamos? ¿No te importa que fallezcamos? ¿Que nos muramos todos juntos? En ellos había porcentajes, gramos de fe, pero había más miedo y dudas que fe. Y por eso es que Jesús le dice: ¿no tienen fe? Todos nosotros, hermanos, estamos llamados a cultivar la fe, a multiplicar la fe en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo vamos a multiplicar la fe en nosotros? ¿Cómo vamos a acrecentar la fe en nosotros si no la alimentamos, si no la frecuentamos? Por eso es que la fe tiende a desfallecer, tiende a dudar, tiende a fracasar cuando todo lo vemos contrario. Vemos las olas que vienen encima, cuando vemos que el viento es contrario a nosotros, cuando vemos, hermanos, que los problemas, que las pruebas, que no hay alimentación, que no hay trabajo, cuando vemos que todo es adverso, las enfermedades nos están destruyendo, las enfermedades nos están matando internamente. Ahí donde la fe merma, la fe viene hacia abajo. Y es ahí donde nosotros, hermanos míos, tenemos que siempre acudir a Cristo, aún con esa poquita fe, aún que la fe no llegue ni siquiera al tamaño del granito de mostaza, buscar a Cristo y decirle: ayúdame, Señor, auméntame la fe. Mi fe está desfalleciendo, mi fe está bajando, mi fe está mermando. ¿Y qué pasa? Hoy es tiempo que hagamos un examen de conciencia y analices por qué tu fe, por qué nuestra fe no va en alza, sino va en mengua hacia abajo. A lo mejor has dejado de frecuentar la Santa Eucaristía, número 1. A lo mejor no has frecuentado el sacramento de la reconciliación. No frecuentas las asambleas, las oraciones, las pequeñas comunidades, los grupos de oración, los ministerios. No tienes una vida sacramental activa. No tienes una vida pastoral activa. No tienes, hermano, una oración personal, constante y comunitaria activa. ¿Cómo quieres estar en alza? ¿Cómo quieres estar arriba, en alto? No. No hay duda que aunque vayamos en la barca de Cristo, siempre vamos a tener pruebas y problemas. No hay duda, hermano, no lo dudes. Y por eso, ya conociéndote a ti mismo, a nosotros mismos, con nuestras debilidades, con nuestros defectos, también aprendamos a conocer cómo el mundo mismo va a ser utilizado muchas veces por las mismas circunstancias de la vida, o en otros momentos por el mismo enemigo, a querer matar nuestra fe, destruir nuestra perseverancia, robar el carisma, el don que Dios te ha dado, destruir la comunidad completa. Si nosotros hoy en día somos los que Cristo ha elegido y llamado para continuar remando en su barca, para continuar, hermano, en este mundo donde más que alegría, más que felicidad, es un mundo de tristeza, es un mundo, es un valle de lágrimas, como se le llama también una oración legionaria, es un mundo de desierto. Cristo le dice a los apóstoles, ¿se acuerdan? Pasemos al otro lado, de este lado al otro. Ese pasar de un lado a otro, hermano, tiene un proceso, tiene un trayecto, tiene un recorrido. Y sabemos que dentro de ese recorrido, trayecto, proceso, siempre va a haber el problema, tribulación. Siempre va a haber lágrimas, fracasos.
tristeza, vientos en contra. ¿Cómo tienes tus vientos ahorita en tu hogar, hermano? Amor y paz. Felicidades, bendiciones. Dios te bendiga. Sigan adelante. Pero si tienes lamento, pero si tienes los vientos en contra, pero si tus brazos ya están cansados de remar, cansados de seguir remando tu barca, tu matrimonio, tu ministerio, tu apostolado, tu pequeña comunidad, ya no tienes fuerza, hermano, clama a Cristo. Busca a Cristo. Ese problema va a ser pasajero. Esa tribulación no va a tardar mucho tiempo, pero si tú permaneces firme en la mano de Cristo. ¿Cuánto tiempo tienes de estar luchando adversamente? Con vientos totalmente, ráfagas de vientos contrarias hacia ti. No mira la tuya, como decimos nosotros, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que yo trabajo y no veo la mía. Todo es en contra. Si ni bien me pagan y el dinero se me va como agua entre las manos. Hermano, revisa también tu vida, tu interior, tu alma. Haz un examen de conciencia. Posiblemente tú eres el que te has dormido en la barca de Cristo. A lo mejor no es Cristo quien va dormido y tú vas remando. Es contrario. Cristo te va ayudando. Cristo ha venido ayudándote y tú no has sido capaz de ver, de analizar y de aceptar que Cristo siempre va a tu lado. Y tú has tendido a dormir. Y tú has preferido, mejor voy a descansar, voy a tomar unos meses, unos años de descanso. Cuidado. ¿Cuántos han tomado vacaciones y no han vuelto a la perseverancia? ¿Cuántos han tomado, hermano, descansos y no han vuelto al ministerio, no han vuelto a la comunidad, no han vuelto a hacer como antes era? Un gran predicador y orador de la renovación carismática llamado, hoy en esta pandemia murió lastimosamente, Edgar Palacios, gran predicador, gran orador, con gran don de sanación. Yo lo conocí, estuve en retiros con él. Y dice que en un momento dado él dijo, ¿para qué voy a orar ya? ¿Para qué voy a leer la lectura de la Biblia que voy a predicar? De todas maneras tengo el don de sanación. Hermano, y llegó un momento dado en que la soberbia se le subió hasta la cabeza y Cristo tendió a dormirse un momento. Es decir, lo dejó solo. Y aquel hombre comenzó a orar y los enfermos ya no sanaban. Comenzó a orar y reclamarle a Dios, Señor, ¿por qué no sanan los enfermos ahora? Si antes cada oración que yo hacía, los enfermos sanaban, se levantaban los paralíticos. Los que tenían distintos tipos de enfermedades, tú los levantas y ahora, ¿por qué no? Ahí está la respuesta. Ahora todo era contrario, porque él abandonó la oración constante. Él abandonó, hermano, la lectura diaria de la palabra de Dios. Y ya no puso la fe de él no estaba puesta en Cristo en su totalidad al 100%, sino que estaba puesta en él, en el yo. Yo puedo, yo tengo el don. Y cuando se dio cuenta que Dios no le respondía, dice que quiso volver a pedirle perdón a Dios y a volver nuevamente a orar, a ayunar, volver a los sacramentos, volver nuevamente a leer constante, diariamente la Sagrada Escritura. Hasta el último retiro que estuve con él, dijo, hermano, voy a ser sincero y les confieso, no he vuelto todavía a nivelar los dones, los carismas que Dios me había regalado. Hermano, y si fue con un hombre de Dios, con un hombre muy entregado, ¿cómo no va a ser capaz el enemigo a través de esos tipos de vientos que utiliza en contra de nosotros? Hermanos, a lo mejor el viento en contra tuyo es grande y grave porque está en tu propio hogar. Tu hijo o tu hija que no te obedece. ¿Cuántas lágrimas has botado como padre, como madre de familia al ver que oras y oras por la conversión de tus hijos y ellos
mejor para atrás y no para adelante. O a lo mejor, hermana, tú que lloras el abandono de tu esposo, de tu marido, se fue con otra mujer, se fue con otro hombre, te abandonó y tú no hayas qué hacer en tu vida. Has quizás sentido deseo que has de suicidarte, de quitarte la vida. Vuelve a Cristo y aunque sea llorando y aunque nos reprenda por un momento, pero digámosle: Maestro, ¿no ves que me estoy ahogando? ¿No ves que me estoy muriendo? Y no solo ahogando o muriendo físicamente, sino también espiritualmente, porque ya no siento deseo de ir al templo, de ir a la iglesia, de buscar a mis hermanos, de reunirme con mis hermanos. No hay duda que si queremos llegar un día al cielo, tenemos que renovar nuestras fuerzas, como las de las águilas, como dice el profeta Isaías, ¿verdad? Renovar nuestras fuerzas para seguir remando, hermano, en este mar, en el lapso de esta orilla a la orilla de la meta, donde está Cristo con los brazos abiertos esperándonos y diciendo: has ganado la batalla, has llegado a la meta, la corona te espera. Pero para llegar allá, hermanos, sigamos remando. Sigamos, hermano, renovando nuestras fuerzas físicas y espirituales para que nuestro deseo de orar, nuestro deseo de comulgar, nuestro deseo de leer las Escrituras, nuestro deseo de hacer buenas obras no se termine nunca. Hermano mío, al final, Cristo se levantó e increpó el viento y el mar. Quiero terminar con el tema siempre de cristología. ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? Se preguntaban los discípulos. Se llama Jesús, como dice la alabanza, no hay duda. Pero cuando Cristo se levanta e increpa, enfrenta el viento huracanado y las olas fuertes que llenaban la barca, que hundían la barca, desfallecían, morían por completo todos los discípulos. Cristo viene al rescate. Pero este ya es el Cristo con la naturaleza divina, con la naturaleza de Dios, con la naturaleza que Dios mismo, Dios Padre, le había dado a su Hijo amado. Entonces, quiero que comprendan dos cosas. Cristológicamente, crees ahora, entiendes ahora por qué hay una rama también de la teología que le llama cristología en la Iglesia Católica. No sigas, no escuches a una doctrina de una religión que desecha a Cristo como Dios. Los musulmanes, por ejemplo, no aceptan a Cristo, no aceptan a Jesús como el Mesías, como Dios. Los testigos de Jehová no lo aceptan. Cuidado, hermano. Incluso la iglesia sabatista, a Jesús lo relegan también a un lado. No le dan la dignidad de Dios, de un ser divino. Aún escuchando, aún leyendo lo que nos dice ahora el Evangelio de San Marcos, el capítulo 4. Te pregunto, ¿quién es ese hombre que el viento y el mar le obedecen? Respóndelo tú con tus propias palabras, respóndelo tú con tus propias actitudes, respóndele tú con la respuesta que salga de adentro de tu corazón para servirle al Señor. Vuelve al Señor, hermano, vuelve a tu ministerio, vuelve a tu apostolado, vuelve a tu comunidad y deja de dudar, deja de creer más en lo material, en lo exterior, en lo físico, y creamos más en el poder supremo de Jesucristo nuestro Señor. Él es Dios, Jesucristo el Señor. No te olvides de compartir siempre nuestro video, estimados hermanos y amigos. Otros hermanos necesitan también alimentarse de la palabra del Señor. Bendiciones para cada uno de ustedes en este día. Hasta la próxima.